Te respondo, mira, el desarrollismo inteligente es una versión moderna, siglo XXI, de lo que fue el desarrollismo de Frondizi y Frigerio en el siglo XX. Que por supuesto, como tantas aventuras políticas de la Argentina, no terminó bien. Hay que entender que en esa época era difícil terminar bien, pero bueno, no es cuestión de hacer un análisis histórico de por qué eran buenas ideas, pero no llegaron a consumarse, aunque algo creo que ocurrió, como por ejemplo que el país comenzó siendo un país con un serio déficit energético y pasó, hablando del petróleo en particular, era un país petróleo dependiente y pasó a ser un país con abastecimiento propio, lo cual no es un tema menor, y no era un tema menor en esa época. Ahora, ese desarrollismo tenía una impronta, que era desarrollar, valga la redundancia, la industria pesada y la infraestructura. Que eso es obvio que es una asignatura pendiente en cualquier país que nunca terminó de desarrollarse como la Argentina. Tenemos problemas de infraestructura y bueno, no pudimos tomar el tren de la industria pesada. Ese país de los 60 era un país en donde se fabricaban aviones, en donde se fabricaban barcos, en donde había industria automotriz argentina, donde era, yo creo que fue una primavera de la industria en Argentina. Bueno, ahora, ¿qué sería retomar esas ideas en el siglo XXI? Y bueno, primero dar un vuelco de 180 grados en el timón y volver a pensar la industria. Tenemos que ser un país industrial o no seremos nada, parafraseando una sentencia de algún prócer. Nos merecemos ser un país desarrollado. Estuvimos a punto de serlo, de desarrollo consumado. Bueno, y hoy tenemos que tomar el tren de la historia, que es el mundo de la economía digital, el mundo de la programación, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la biotecnología. Esto no es nada nuevo, esto lo venimos diciendo hace 40 años, esto lo decía muy bien Terraño, Argentina siglo XXI. Tampoco fue escuchado Terraño. También, convengamos, cuando él fue jefe de gabinete, no fue un buen ejecutor, pero las ideas estaban. Y bueno, y si yo tuviera que sintetizarlo en pocas líneas, te diría, ¿cuáles son los ejes? Bueno, primero, acá en los gobiernos de corte liberal ha habido una apuesta a que si logramos el equilibrio macroeconómico y estabilizamos la economía y hay seguridad jurídica, entonces van a sobrar capitales. Bueno, primero que eso parece que nunca terminamos de hacerlo, lo que sería el evento condición. Pero supongamos que se hiciera. Bueno, no va a pasar esa lluvia de capitales. Y además, si viniera, ahí viene la teoría del derrame, tardaría en derramar y bueno, y no sé si derramaría. Eso es lo que se llama la estrategia top-down, de arriba abajo. Bueno, y hay que hacer la otra, de abajo arriba. Hay que empoderar a los ciudadanos como agentes económicos. ¿Y eso desde dónde lo vamos a hacer? Desde la escuela, Revolución 5.0. Perdón, Revolución Educativa 5.0. ¿Qué es eso? Más allá del nombre rimbombante. Es que tenemos que pensar el sistema educativo mirando a la producción, al país productivo. Tenemos que formar pensadores, hacedores, inventores, innovadores, proyectistas y emprendedores. El emprendedor es un sujeto clave en el siglo XXI. El emprendedor no es un cuentapropista, no es alguien
quiere ser su propio jefe y por eso trabaja por una aplicación. El emprendedor te crea la aplicación. Nosotros tenemos, bueno, según como lo miramos, 12 unicornios, empresas que facturan $1.000.000 anuales. Bueno, tenemos que tener 100 unicornios. Tenemos que fomentar la cultura de que hay que emprender. El general Perón, en su versión quizá la mejor, o por lo menos la más pacífica, la de los 70, la de 73, 74, decía que todo argentino debe producir por lo menos lo que consume. Y yo le agregaría, y todo productor argentino debe poder vender lo que produce. Hay que enseñar a vender. Y bueno, no es una cuestión de torcer vocaciones, es una cuestión de estimular una que está dormida. Porque acá parece que los argentinos van a ser empresarios por ósmosis, porque hay un buen clima y bueno, y algo de eso, por supuesto, hay, siempre hubo empresarios en este país y en cualquier otro. Y acá hay una vocación empresaria importante, pero se hacen solos, no es que hay una cultura que lo fomenta. Entonces el joven que transitó el sistema educativo, y bueno, sí, se formó, yo diría que a pesar de todas las falencias, sigue habiendo una buena formación, pero no está seteado para emprender. Y alguien dirá, y bueno, y que debemos obligarlos, inducirlos. No, debemos reconocer que esa es una vocación posible y estimularla. Bueno, y entonces tenemos que pensar emprendedores que formen parte de un tejido que hay que realizarlo, que es el ecosistema educativo, productivo, empresario y emprendedor. Tenemos que tener un ejército de emprendedores que le vendan al mundo. ¿Y cómo lo vamos a hacer a eso? Porque tenemos equilibrio macroeconómico, va a venir 1.000.000 de empresarios, ¿los vamos a importar? No, ¿de dónde van a salir? Y de las aulas. Eso es lo que yo propongo, lo que nosotros proponemos como Revolución Educativa 5.0, que empalma con el desarrollo inteligente del siglo XXI. Básicamente eso sería mi respuesta a tu pregunta.